Hola, ¿qué tal nuevamente? Nos encontramos aquí revisando un tema más de la unidad uno que se llama Aspectos Generales de la Investigación Científica. Ujú. Y básicamente hoy abordaremos principalmente algunos temas que ya hemos visto, pero que vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a dar énfasis justamente en el enunciado de investigación. Hablaremos de lo que ya hemos estado hablando, que es define tu línea de investigación, qué es una línea de investigación y por último hablaremos del diseño de investigación. Bueno, cuando nos iniciamos en investigación, generalmente tenemos una idea vaga de lo que deseamos investigar en nuestro primer proyecto. Es por ello que es necesario ordenar nuestras ideas a través de expresar la intencionalidad y pensar en cómo diseñaremos nuestro proyecto. A partir del enunciado podemos conocer si nuestra investigación llevará o no hipótesis. Del mismo modo podremos deducir el objetivo de la investigación. El enunciado de investigación es la primera expresión escrita que interrelaciona 5 elementos que abordaremos más adelante. Como vimos anteriormente, la línea de investigación se lleva a cabo a partir de nuestra incorporación a los estudios de pregrado o universidad, y pues todos debemos de tener una línea de investigación, ya que esta refiere a una temática que nos gusta, que nos apasiona, que nos interesa tal vez, o a partir de la cual deseamos conocer más sobre la misma. La línea de investigación es la temática que nos mueve a leer y a comprender lo mejor o más posible sobre ella, por lo que necesariamente surgirán dudas que pueden ser motivo de una investigación. La línea de investigación la podemos imaginar como una secuencia de puntos con un principio y un final. En el principio está una problemática que deseamos resolver a través de investigar y profundizar en el estudio del tema. En el final se encuentra la solución al problema. Claro que para llegar al final deben ser superados todos los niveles investigativos, es decir, tendremos que iniciar desde el nivel exploratorio, conociendo los aspectos cualitativos del tema, y terminar en el nivel aplicativo, en donde tendremos que proponer una solución y demostrar su efectividad. A nadie se le debería imponer una línea de investigación. No obstante, es frecuente observar en el ámbito universitario que los tutores o los asesores de los alumnos los invitan a participar en alguna de las aristas de su línea de investigación, lo cual no está mal. El problema surge cuando el estudiante, al pasar el tiempo, no identifica su propia línea de investigación y después se integra al campo laboral, en donde probablemente ya no tendrá la oportunidad de desarrollar su propia línea de investigación. Lo que se recomienda es que los estudiantes implementen su propia línea de investigación y a través de la revisión documental se den cuenta en qué nivel investigativo se encuentran, el conocimiento de su línea de investigación. Bueno, comencemos con el tema o el subtema, el enunciado de investigación. Los 5 elementos que integran el enunciado de investigación son, primeramente, el propósito del estudio. Este es el aspecto preciso, claro y concreto que se busca investigar. Podemos señalar que el propósito es como un deseo que todo investigador tiene cuando inicia su línea de investigación. En segundo lugar, tenemos la variable de interés. Es el aspecto medible en las unidades de estudio. Por ejemplo, en un estudio en el cual se desea investigar la prevalencia de los factores de riesgo para el cáncer cervicouterino, la variable de interés es factores de riesgo y sus derivaciones o indicadores
lo construirán todas aquellas condiciones que, según la literatura, representen un riesgo para dicha enfermedad. En tercer lugar, tenemos la unidad de estudio. Es la entidad la cual va a ser objeto de medición y se refiere al individuo o grupo de interés en la investigación. A veces su presencia en el enunciado resulta obvia. Después tenemos a la delimitación espacial. Dado que los fenómenos pueden variar de lugar a lugar, es necesario especificar el lugar en donde se realizará la investigación y dentro del cual se pueden localizar a las unidades de estudio. Y por último, tenemos a la delimitación temporal, la cual se refiere al momento o intervalo de tiempo dentro del cual se realizarán las mediciones a las unidades de estudio y de este modo circunscribir a la población a estudiar, solucionando así el problema de las poblaciones infinitas o desconocidas. Comencemos a profundizar un poco más sobre los elementos del enunciado de investigación. Comencemos con el propósito del estudio y bueno, como lo mencionamos, es el primer elemento del enunciado. Y se le conoce también como especificidad del estudio porque es el aspecto preciso, concreto y claro que se busca investigar y es la finalidad cognoscitiva, es lo que queremos conocer. El propósito del estudio puede ser el diseño del estudio. Por ejemplo, incidencia de enfermedades diarreicas en los meses de verano. El término incidencia hace alusión al diseño de la investigación. Incidencia significa que es un estudio observacional, prospectivo, longitudinal y descriptivo. En este ejemplo, la incidencia es el propósito del estudio. El diseño de la investigación corresponde al propósito que debe ir en su enunciado. El propósito del estudio puede ser también el nivel de la investigación. Por ejemplo, influencia del clima organizacional sobre la calidad de la atención percibida por los usuarios. El término influencia hace alusión a una relación causa-efecto. Si hay un mejor clima organizacional y la consecuencia será una mejor percepción de la calidad de la atención, esta relación temporal pertenece al nivel investigativo explicativo. Por tanto, el término influencia hace alusión al nivel de la investigación, que en este ejemplo formará parte del propósito del estudio. El propósito del estudio puede también ser el objetivo estadístico. Por ejemplo, comparar el rendimiento académico entre dos instituciones educativas. La comparación se puede desarrollar con distintas pruebas estadísticas. La intencionalidad es saber si el rendimiento académico es igual o distinto. El objetivo estadístico se expresa en este ejemplo en el propósito del estudio e irá dentro del enunciado. El propósito del estudio puede ser también la prueba estadística. Por ejemplo, correlación entre los niveles de hemoglobina de la madre y el peso de su recién nacido. La hemoglobina de la madre es una variable numérica y el peso del recién nacido también lo es. Lo que haremos desde el punto de vista analítico es una correlación. Y esto está expresado ya en el enunciado, de tal modo que la prueba estadística correlación o correlacionar está representando nuestro propósito dentro del enunciado.
El propósito del estudio también puede ser la técnica estadística. Por ejemplo, análisis de supervivencia de los pacientes con cáncer de estómago sometidos a tratamiento con quimioterapia. El análisis de supervivencia no es una prueba estadística, sino un conjunto de estrategias que nos ayudan a conocer el pronóstico de la enfermedad. Por tanto, bien puede ir el enunciado análisis de supervivencia. Este es el propósito del estudio y formará parte de nuestro enunciado. El propósito del estudio puede no ser ninguno de estos elementos que acabamos de mencionar, sino el propósito mismo. Por ejemplo, factores de riesgo para la hipertensión. El propósito es conocer las condiciones que incrementan la probabilidad de enfermar y, en este caso, no corresponde a ninguno de los elementos citados anteriormente. En conclusión, el propósito del estudio es versátil y puede representar el diseño, el nivel, el objetivo, la prueba estadística, la técnica, siempre que represente la intencionalidad de conocer lo que el investigador desea saber. Como un estudio aislado no puede solucionar el problema que generó la línea de investigación, el propósito del estudio es el deseo específico del investigador de avanzar un escalón en su línea de investigación. Pasemos ahora al siguiente punto, que corresponde a las variables analíticas. El segundo elemento del enunciado son las variables analíticas. Una variable es un aspecto observable en la unidad de estudio. Es una característica del sujeto de interés en una investigación, pero una variable analítica es algo distinto. Una variable analítica es una o varias características de la unidad de estudio que participan de la misma forma en el análisis estadístico. Así, por ejemplo, en un estudio de factores de riesgo, los factores que son un conjunto de características de la unidad de estudio representan solamente una variable analítica. Entonces, en el siguiente enunciado, factores de riesgo para la diabetes, hay dos variables analíticas. La primera variable analítica es factores y la segunda variable analítica es diabetes. Dentro de la variable analítica factores, encontramos un conjunto de características como el sobrepeso, el hábito de fumar, el consumo de alcohol, el sedentarismo, etc. Pueden ser 5, 10, 15 o todas las características que el investigador desee incluir. Todas estas características en un conjunto son representadas por el término factores, que en este estudio representan solamente una variable analítica. Por esta razón, el análisis estadístico de los estudios de factores de riesgo es bivariado, es decir, de dos variables. Así podemos deducir que el número de variables analíticas que aparecen en el enunciado del estudio nos guía en la construcción del cuadro de operacionalización de variables. En el enunciado no deben aparecer todas las características observables en las unidades de estudio, sino solamente las variables analíticas. Es por ello que antes de escribir el enunciado deben ser identificadas las variables analíticas. Pasemos ahora a hablar sobre el concepto de variable. En las investigaciones,
Entender lo que es una variable es de suma importancia, ya que la función de las variables consiste en proporcionar información asequible para descomponer la hipótesis planteada en sus elementos más simples, además de que forman parte de la pregunta de investigación. Las variables pueden definirse como aquellos atributos o características de los eventos, de las personas o de los grupos de estudio que cambian de una situación a otra o de un tiempo a otro, y que por lo tanto pueden tomar diversos valores. Para su estudio es necesario medirlas en el sujeto o unidad de estudio investigado, y es en el marco del planteamiento del problema y de la hipótesis planteada donde adquieren el carácter de variables. Para su estudio es necesario medirlas en el sujeto o unidad de estudio investigado, y es en el marco del planteamiento del problema y de las hipótesis planteadas donde adquieren su carácter de variables, como mencionamos hace un momento. De acuerdo con la relación que guardan unas con otras, las variables se clasifican en independientes, o también llamadas variables explicativas, y dependientes, o variables respuesta. Cuando se supone que una variable produce un cambio en otra, se considera a la primera como independiente, o causa, y a la segunda como dependiente, o efecto. En los estudios epidemiológicos, la enfermedad o evento es por lo general la variable dependiente, y los factores que determinan su aparición, magnitud y distribución son las variables independientes o de exposición. No obstante, el concepto de dependencia e independencia es contextual, es decir, obedece al modelo teórico planteado. Como podemos ver en esta diapositiva, dependiendo del nivel de investigación, si se trata del exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo o aplicativo, vamos a tener diferentes variables. Como podemos ver, en el exploratorio no hay variables, en el descriptivo se les conoce como variables de caracterización, en el nivel relacional variables asociadas, en el nivel explicativo variables independientes, en el nivel predictivo variables exógenas y en el nivel aplicativo variables de calibración. Tenemos a su complemento, es decir, las variables analíticas. En el nivel descriptivo se le van a llamar variable de interés, en el nivel relacional variable de supervisión, en el nivel explicativo variable dependiente, en el nivel predictivo variable endógena y en el nivel aplicativo variable evolutiva. Las variables pueden clasificarse también de acuerdo a la objetividad intrínseca. Así tenemos que hay variables objetivas cuando éstas pueden ser medidas con instrumentos de medición electromecánicos, y variables subjetivas cuando el instrumento de medición es de tipo documental. Una vez que se han identificado las variables, el investigador debe definirlas de manera conceptual y operacional. Pasemos a la unidad de estudio. El tercer elemento es la unidad de estudio y es la misma en toda la línea de investigación. Si la unidad de estudio es el paciente y ponemos como ejemplo una enfermedad como la diabetes, en todos los niveles de investigación la unidad de estudio sigue siendo la misma. Por ejemplo, en el nivel exploratorio se descubre la enfermedad de la diabetes en el paciente. En el nivel descriptivo queremos conocer la frecuencia de la enfermedad a partir del número de pacientes diabéticos.
En el nivel relacional buscamos los factores de riesgo para convertirse en paciente diabético. En el nivel explicativo buscamos lo que causa la diabetes en el paciente. El nivel predictivo, queremos conocer las complicaciones crónicas de la diabetes en el paciente. Y en el nivel aplicativo, le damos tratamiento al paciente diabético. Notemos que la unidad de estudio es la misma a lo largo de los niveles de investigación y acompaña a la variable de estudio. La unidad de estudio debe aparecer en el enunciado, a pesar de que a veces parezca implícita su presencia, y como en el ejemplo complicaciones del parto en el hospital de Naucalpan, ciertamente las complicaciones se producen en la gestante y la unidad de estudio sería la gestante, pero debe escribirse en el enunciado la unidad de estudio. Delimitación espacial. En el enunciado se debe especificar el espacio geográfico en el que se encuentra la población sobre la cual se realizará la inferencia estadística. Esto es crucial en estudios exploratorios y descriptivos. El estudio exploratorio descubre fenómenos y el estudio descriptivo los describe, y los fenómenos varían en función del área geográfica. Lo que encontramos en una ciudad no necesariamente será lo mismo que encontremos en otra ciudad, incluso cuando se encuentren muy cerca. Si el estudio de prevalencia de caries en la Ciudad de México, esta prevalencia no será la misma que en la ciudad de Madrid, en Santiago o en la ciudad de Londres. Por esta razón es importante decir cuál es el espacio sobre el cual voy a llevar a mis inferencias luego de realizar el estudio. Por último, delimitación temporal. El enunciado debe incluir el espacio temporal en el cual fue ejecutado el estudio. Esto es vital en los estudios de nivel exploratorio y descriptivo, de la misma forma en que ocurre en la delimitación espacial, porque circunscribe una población e identifica un marco muestral, solucionando así el problema de las poblaciones infinitas. Si quiero estudiar a los pacientes que acuden a los servicios de salud del ISSSTE, por ejemplo, y no tengo un listado de todos estos usuarios porque siempre llegan nuevos todos los días, entonces puedo decir que mi estudio se va a limitar a los meses de verano. Bajo este punto de vista, mi marco muestral ya no es desconocido. Bueno, a continuación tenemos un ejemplo de un enunciado de investigación, el cual menciona identificar los factores de riesgo de padecer diabetes tipo 2 en adultos de la empresa Baxter durante el primer semestre del 2009. Bueno, como podemos ver, en color amarillo vamos a encontrar primeramente lo que es el propósito del estudio, el cual, como mencionamos, es el aspecto preciso, claro y concreto que se busca investigar. En este caso es identificar. En color naranja tenemos la variable de interés o variables de interés. En este caso es el aspecto medible de las unidades de estudio. Para este caso son los factores de riesgo, que también viene complementada con la variable diabetes tipo 2. Por otra parte tenemos también a la unidad de estudio, que en este caso estamos hablando de adultos de la empresa, estamos hablando de adultos solamente, el cual es la entidad la cual va a ser objeto de medición y se refiere al individuo, grupo o fenómeno de interés en la investigación. En cuanto a la delimitación espacial, es el lugar en donde se realizará la investigación y dentro del cual se pueden localizar a las unidades de estudio. En este caso es la empresa Baxter. Y por último, la delimitación temporal, que es el momento o intervalo de tiempo
dentro del cual se realizarán las mediciones a las unidades de estudio. En este caso, para este ejemplo, nos referimos al primer semestre de 2019. Hablemos ahora un poco sobre el diseño de la investigación. El diseño de una investigación es la planeación que debemos realizar antes de llevar a cabo el trabajo de campo. El diseño implica pensar en el conjunto de estrategias que utilizaremos para lograr nuestro objetivo, es decir, nuestro propósito investigativo. En la década de los 60 aproximadamente, Campbell y Stanley escribieron varios documentos en los cuales proponen que los diseños de investigación pueden ser representados por medio de diagramas, lo cual puede facilitar la comprensión de las estrategias que lleven a buen fin la investigación. En estos diagramas, Campbell y Stanley sugieren símbolos para representar a los elementos de nuestra investigación. Solo por mencionar algunos, tenemos que cuando aleatorizamos la selección de sujetos o su asignación al grupo control o experimental, este evento se representa con la letra R, que viene del inglés random, que viene significando aleatoriedad. Por eso es que se expresa con la letra R. En las mediciones, una o varias, se representan con la letra O. La letra O de observación. El tratamiento o la intervención intencional para el caso de los experimentos se representa con la letra T. Y así podemos incorporar un número infinito de símbolos que no solo representan a los elementos del proyecto y la estrategia a seguir, sino también su evolución. Les sugiero que vean los documentos de Campbell y Stanley y que también vayan elaborando en forma de diagrama de flujo, si ustedes gustan, la forma en que su proyecto va a ir avanzando poco a poco. De tal manera que las personas que lean su proyecto de investigación sepan cuál fue la secuencia de pasos que ustedes siguieron para llegar a los resultados que ustedes obtuvieron al final. Aquí tenemos algunas referencias bibliográficas que tal vez les puedan servir para la elaboración de su enunciado de investigación y comprendan mejor los conceptos que hablamos el día de hoy, que vienen siendo la línea de investigación, el enunciado de investigación y el diseño de la investigación, así como también los conceptos como por ejemplo lo que son las variables. Bueno, por el momento es todo. Espero que tengan un buen día y por favor les pido que vayan aplicando estos conocimientos para que desarrollen de manera efectiva su trabajo, su protocolo de investigación y que posteriormente se transformará en un informe final.